Amigos y todos, bienvenidos a Cara a Cara. El escenario político está un poco revuelto. Este tema de la modificación al Código Electoral y cómo cambiarían las reglas del juego preocupa a muchos que sobre todo están también en contienda electoral. Pero ¿qué nos depara en las elecciones de mayo del 2024? Hoy vamos a hablar sobre este y otros temas con la candidata a diputada por la libre postulación, Ana Matilde Gómez. Ella es nuestra invitada de hoy aquí en Cara a Cara. Licenciada Ana Matilde, muchísimas gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Vamos a analizar en este programa un poco cómo está el escenario político. Decía yo, un poco revuelto en este momento. ¿Usted comparte esa opinión? Bienvenida. Cómo no, Dorcas, gracias por la invitación. Buenos días a todos los televidentes. Sí comparto, sí hay mucha incertidumbre porque ha habido reglas del juego nuevas, hay otras que se han cambiado en el camino y porque la composición de las ofertas electorales no se ha terminado de dar. Por lo tanto, todavía no sabemos cómo es que va a estar la papeleta, por lo menos a nivel presidencial. Y aquellas posiciones que fueron reservadas en los distintos partidos por las alianzas y otras razones, hasta octubre todavía se están llenando, así como algunos compañeros de fórmula presidencial. Por lo tanto, todavía es bastante incierto. Como estamos en este momento, tomando en cuenta la actualidad, este escenario político, ¿qué a nosotros nos puede deparar en el 2024? ¿Qué piensa usted? Bueno, es preocupante en la medida que uno ve la crisis de valores que hay, porque también se observa mucho la utilización de las normas y de los sistemas del proceso electoral para conveniencias individuales. Cuando uno ve, por ejemplo, la postulación de un descartable, cuando uno ve una alianza insospechada, cuando uno ve un ataque al tribunal electoral infundado, no porque ellos no hayan cometido algunos actos en el camino institucional que merman su propia credibilidad, sino porque ha habido actuaciones que directamente le lesionan y le tratan de afectar. Uno se preocupa y dice, ¿alguien quiere cantar al final fraude si no le favorecen las urnas? Entonces, el ambiente se enturbia. Y si a eso le sumas que lo político, la agenda política se traga la agenda nacional en un país que está lleno de problemas, donde hay una cantidad de necesidades insatisfechas, donde hay temas tan importantes como la minería y las decisiones que el gobierno debe tomar de cara a la población, la mayoría. De acuerdo a la última encuesta que se había hecho, 63% de los panameños estaban en contra del contrato minero. Entonces, ¿de qué escucha nos están hablando? Todo eso enturbia y enrarece el ambiente político, el ambiente de la campaña electoral, del proceso político electoral, porque el político en general es un sistema que tiene una crisis profunda hace mucho rato. Nosotros tenemos un sistema político que carece de la moral pública necesaria para poder defender los más caros e importantes intereses de la colectividad. Es decir, lo individual se está poniendo por encima de lo general, el dinero por encima de las políticas públicas, o sea, los intereses mercantiles, cuánta ganancia llevo en esto, es el criterio que prima en una decisión política que debiera considerar a cuántas personas beneficia y no cuánto lucro hay. Cosas como esa. Entonces, esa supremacía de lo económico por lo político entendido como la forma sana, la forma colectiva de trabajar en beneficio de las grandes mayorías, eso es lo que tiene totalmente enrarecido y que definitivamente le podemos usar en una sola palabra, la corrupción, que tiene al sistema cooptado y que hace que, aunque haya un par de ofertas que valga la pena escuchar, algunas propuestas que son legítimas e interesantes, no deja de haber todo un sistema que está permeado, que está impregnado de esa conveniencia del individualismo y de lo que me conviene a mí en este momento. Por ejemplo, y si me permites, sí, hablaste de la reforma electoral. La pregunta que uno se hace con esta reforma es, ¿por qué cuando tú querías hacer alianzas con más de un partido, el partido proponente, en este caso el PRD, quiso haber hecho alianza con RM también? En ese momento no te importaba el decreto del Tribunal Electoral, ahí te convenía que se entendiera que era más de uno para contar el residuo. Ah, pero entonces ahora que no la lograste y solo vas con el molinero, tú quieres que quede bien claro que finalmente es lo correcto, lo que dice el Código Electoral en el artículo 380, es que es un candidato al que se le debe sumar ese residuo. Pero uno lo que dice es el oportunismo político. Una cosa es importante cuando les beneficia individualmente y entonces la debaten.
no importa que estemos a las puertas de las urnas. Oiga, ahora la expectativa está en el Ejecutivo. ¿Qué va a pasar con ese proyecto de ley? ¿Lo sancionan o no lo sancionan? No va a pasar nada que ponga en riesgo los votos que necesita para el contrato minero, ni nada que ponga en riesgo la candidatura de su candidato, que es el vicepresidente de la República, que aboga por el contrato minero. Entonces, hay un rejuego de intereses que lo único que nos demuestra es el gran conflicto de interés que hay en las decisiones políticas que se toman en el país. Ahora, licenciada Matilde, usted es una persona que usted, por estar precisamente en este tema de campaña, usted conversa mucho con el ciudadano, usted se conecta mucho con las personas. ¿Le interesa realmente al ciudadano de pie esto de reformas al código? Es decir, ¿lo entiende realmente? ¿Esto lo conecta con su realidad? ¿O el panameño dice, mi agua, mi luz, mi comida, me la vas a bajar, está muy cara? Es decir, yo no sé si estos temas, es como el tema de la corrupción. Las personas dicen, allá con la corrupción, pero cómo eso permea para mal en el ciudadano, son esos contrastes que no sé si al final del camino el ciudadano lo entiende. ¿Usted qué percibe de la población cuando usted conversa con ella? Son muchos años en ejercicio público que te permiten comprender que somos una sociedad muy dividida, muy fraccionada, segmentada producto de las oportunidades. No se puede generalizar cuando uno dice a todo el mundo, ese todo el mundo, ¿quién es? Porque definitivamente hay segmentos de la población que les da exactamente igual que se haga con el residuo o no, porque su candidato, si ellos son un segmento clientelista, es como el cliente de ese candidato pone, y hay unos que te dicen así, fulano de tal pone la paila en mi casa. Entonces ahí hay una relación clientelista directa que hace que ese voto sea un voto cautivo. Esa persona, aunque tiene necesidades, las inmediatas se las llena determinado candidato. A esa persona le robaron la oportunidad de pensar en grande y saber que puede aspirar a mucho más que lo que tiene en pequeñito y que le resuelve ese candidato directo. Porque al estar pensando en esa paila, se olvida que sus hijos y sus nietos podrían sacarla de esa condición en la que está solamente con un trabajo digno y con educación de calidad, con las oportunidades, pero está pensando en cortito. ¿Por qué? Porque les robaron la oportunidad de pensar en un futuro. No, ¿pero esos son los muchos o esos son los menos ahora? Una gran cantidad de la población tiene un pensamiento de relación directa entre la oportunidad de resolver sus problemas inmediatos y el candidato determinado. Hay otro segmento de la población que piensa más profundo, que además sería irresponsable que no lo hicieran porque han tenido las oportunidades de desarrollo, han tenido oportunidad de educación, han tenido acceso al desarrollo. Esas personas, ese segmento de la población piensa distinto y sabe que la corrupción le afecta a todos, que sabe que su problema individual no es más importante que el problema colectivo. Y sería, por eso te insisto, sería irresponsable que pensaran de otra manera, pero los hay. También hay un segmento de la población que, habiendo tenido oportunidades de desarrollo, de educación y de progreso, son clientelistas a lo grande. Sus grandes oportunidades y sus grandes negocios van por encima de lo que sea. No importa cuántos aplastes hay abajo, si no le tocas, por ejemplo, sus exoneraciones, estamos bien. Ese candidato vale. Si esta candidata yo no la puedo controlar porque no se vende, porque no tiene precio, ahí yo no pongo mi plata. Y definitivamente son los articuladores del escenario político final. Entonces hay de todo en la población. Por lo tanto, no se puede generalizar, lamentablemente, y por eso lo que para unos resulta importante, para otros no. Claro que sí. Vamos a ir a la primera pausa, licenciada. Quiero hablar en el próximo bloque, y ahora me quedo con estas palabras que usted está diciendo. Pareciera ser que la interpretación es: al honesto le va a costar un poco, va a tener que nadar contra la corriente, y no necesariamente porque los que vienen de allá para acá lo estén haciendo de la mejor manera. Es un gran reto y un gran desafío. Me gustaría hablar un poco sobre el contrato minero específicamente luego de la pausa. También el 380 es una de tantas reformas, porque ya hubo otro diputado que dijo: esta va viento en popa, acá está la mía también, fuero penal electoral, segunda vuelta electoral. Hay muchos temas pendientes todavía. Vamos a ver este escenario y cómo lo ve el electorado. Aquí nosotros hemos venido con el tema de alianzas territoriales, que las cabezas, cada una va por su lado, sin embargo, acá abajo se hacen este tipo de alianzas, y me pregunto yo, ¿cómo lo ve el electorado? Si los mismos políticos y los que están involucrados en el tema no lo entienden muchas veces, ahora ¿cómo lo estará viendo el electorado? Este y otros temas, licenciada, los veremos al regresar de la pausa. Esto es Cara a Cara, acompáñenos.
Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. Hablábamos en el bloque anterior del 380, pero pareciera que no es lo único que está en el tapete. Ya hay otros diputados que han tenido algunas iniciativas, algunas modificaciones que también les gustaría que entrasen. ¿Qué piensa usted? O sea, todavía se termina de enredar mucho más el panorama político, licenciada Matilde. Claro, pero es más de lo que veníamos explicando, es parte del oportunismo político, ¿no? Es decir, yo tengo pretensiones que satisfacen expectativas de mi mandante o de a quien yo respondo políticamente o mis intereses individuales, en el caso hablando pues de quienes presentan el proyecto, y entonces yo aprovecho la oportunidad. Ese oportunismo no busca nada más que satisfacer esas pretensiones individuales, o sea, lo que están buscando individualmente. Por ejemplo, el tema del fuero penal electoral ni siquiera debería existir. Realmente tratar de ampliarlo o de obligar a que cada vez que hay un proceso contra una persona que está en la política, ¿verdad?, que tenga que ir a pedir el levantamiento es entorpecer la acción de la justicia, sobre todo de la justicia ordinaria, porque no es que la justicia electoral no analiza y no levanta los fueros, pero eso toma tiempo. A veces no va de acuerdo a los tiempos que la justicia ordinaria requiere. Y el tema de la segunda vuelta, eso requiere un cambio constitucional en Panamá y ellos a veces no lo saben, de verdad. Mire, no solo hay repelencia en la forma de actuar, sino que hay mucha ignorancia. Y en el otro sentido, hay un poco importa. Es decir, lo presento y quedo bien con mi mandante, a quien yo tengo que satisfacer políticamente, pero yo sé que eso no va para ningún lado. Pero de todas maneras, ponen a la sociedad en la zozobra de mira ahora lo que vamos a discutir. Decía esta semana, lo recuerdo bien, el señor Rómulo Rux, presidente de Cambio Democrático y candidato presidencial. Él decía, si se aprueba la modificación del 380, no puede ser retroactivo. Y lo decía porque muchas alianzas, partidos en alianza, ya tienen su agenda establecido, ya han hecho contacto. ¿Qué piensa usted? Usted fue diputada en la Asamblea Nacional. Bueno, obviamente va a depender también ahora, porque además tienen que recordar algo. Nada impide que el Tribunal Electoral otra vez interprete la ley electoral y haga su reglamentación. Claro. O sea, porque esa es una facultad constitucional que ellos tienen. Ahora, habida cuenta de que fueron precisamente ellos en su interpretación los que provocaron esto, porque recuerden algo, en la elección pasada, tal como lo interpretó el Tribunal Electoral o lo permitió que pasara, un mismo residuo fue contado varias veces. Así es. O sea, más de un diputado entró con el mismo residuo, como si el voto de una persona valiera más veces para ese partido político. Entonces, allí sí hay una distorsión que corregir. Evidentemente ahora pareciera que lo que finalmente se aprobó queda más exacto a lo que dice la letra del 380, pero no hay nada que impida que el Tribunal Electoral saque una reglamentación o un decreto de interpretación de aquí a las elecciones. Así que hay que ver. Lo triste de todo esto, volvemos al punto, Dorcas, es el oportunismo político. Ese decreto del Tribunal Electoral no es de ayer, eso está desde diciembre. 8 meses ya han pasado. Ha pasado muchísimos meses. ¿Sí? Además, en la práctica se dio en la elección pasada. Aquí el cuestionamiento es ético, es de fondo. ¿Por qué combato lo que no me conviene y cuando sí me conviene me quedo callado? Esa es la incongruencia política que nos ha dominado por muchos lustros. O sea, pasan los periodos electorales, el problema no son las leyes, son las personas. Si las personas no cambian su comportamiento para tener una moral pública presentable, vamos a estar en estos tumbos todas las elecciones y todos los periodos, siempre viendo quiénes presentan proyectos que son convenientes a los intereses individuales. ¿Cómo quiero que las reglas se ajusten a mí? Cuando no me convienen, entonces las combato. Cuando me convienen, me quedo callado. El tema de las alianzas entre partidos, y lo digo porque ya ha pasado un tiempo desde que se anunciaron oficialmente, ¿usted cómo las ve? ¿Usted las ve fuerte? Por ejemplo, nosotros vimos a un candidato que peleó para que su esposa fuera la candidata a la vicepresidencia y en menos de no sé cuántos días ya renunció. Es decir, eso es una estrategia, eso es que pasó algo ahí a lo interno. ¿Qué piensa usted de este tipo de alianza? Bueno, tomando en cuenta quién es el personaje, obviamente el análisis que yo hago es que esto es más de una estrategia, o sea, son actos calculados. Evidentemente la postulación de su propia esposa, que era en sí mismo, desde mi punto de vista, ya como el culmen de la degradación política, porque usted nada más pregúntese si los otros candidatos hacen lo mismo que estaríamos diciendo. No se trata de Ricardo Martinelli nada más como presidente de la República,
¿Qué pasa si Martín Torrijos nos presenta a Vivian? ¿Qué pasa si Juan Carlos Varela nos hubiera presentado a Lorena? ¿Qué pasa si Rómulo trae a Vicky? O sea, pónganse, ¿estaríamos nosotros avalando eso o estaría propio RM cayéndole encima a los demás? Entonces, las reglas no pueden ser para unos sí, para otros no. La república como tal, la república y la consolidación democrática no se merece una pareja presidencial, una pareja desde el punto de vista de la pareja matrimonial, llevar sus propias complicidades matrimoniales al ejercicio de la presidencia de la República. No nos merecemos eso. Entonces, dicho esto, pienso que esa postulación en sí misma era descartable. Era una figura precisamente por la descartabilidad que tenía, analizando las estrategias de cuánto podía representar. Y de si usted observa la carta de renuncia de una postulación que estaba en firme, porque nadie la cuestionó, no hubo impugnación y nadie ha demandado esa postulación. Por lo tanto, esa postulación estaba en firme. ¿Por qué la propia voluntad del actor? Porque entonces es una estrategia, evidentemente. Una estrategia política que buscaba en una medida evidente el ataque al Tribunal Electoral. ¿Y por qué yo busco minar la credibilidad del Tribunal Electoral? Que de por sí ellos no se ayudan mucho. Pero ya que ellos no se ayudan, los golpes de afuera, una carta como esta que habla de sembrar en el ideario colectivo, o sea, en el pensamiento de la colectividad, de que el tribunal está haciendo cosas para impedir que Martinelli, eso es una gran falacia, eso es una gran mentira, porque cuando le ha convenido, entonces sí le toca el machín al Tribunal Electoral. Cuando quiso que el Tribunal Electoral le avalara su principio de especialidad, ahí se aplaudió al tribunal. Y con la postulación que le quedó en firme también estaba bien. Y cuando censuraron a los medios que censuraron, porque la imagen de él, cuando él fue presidente de la República, él es una figura histórica. La ley exceptúa de que uno puede referirse a Ricardo Martinelli porque es parte de la historia de este país, lamentable por supuesto, pero parte de la historia. Entonces no se puede pretender que uno no se pueda referir a él o a otro expresidente, como si Martín Torrijos ahora viniera con el mismo canto y que nadie se refiera a él. ¿Y eso por qué? Si ya gobernaron, podemos usar lo bueno o lo malo que hayan hecho. El problema es lo que ellos dicen en gobierno, que después entonces la gente, los periodistas le pueden sacar la imagen o el videíto de cómo se contradicen. No sé si me explico y por qué hago la comparación. O sea, si a nosotros no nos gustaría que lo haga, por ejemplo, Martín Torrijos, o que lo haga Blandón, que fue alcalde, y le saquen las cosas como alcalde, o Rómulo Rux, que ya compitió y fue del gabinete de Martinelli. O sea que la historia no es importante, sí es importante. Entonces, cuando le ha convenido los pronunciamientos del Tribunal Electoral y las acciones del Tribunal Electoral, entonces las aplaude. Volvemos a lo mismo, la falta ética y esa carencia de moral pública que hace que solo defiendan aquello que les conviene individualmente. Claro, vamos a otra pausa, pero mire, al regresar vamos a hablar de este tema que también resulta polémico, la doble postulación, que dicho sea de paso es algo legal, formal, desde el 2010 por allá que se aprobó, fue demandada, este es un tema ya que está dentro de la norma, pero ¿cuánta doble postulación ha habido de allá para acá? Y bueno, tenemos el caso de una candidata en San Miguelito que es candidata presidencial, candidata a diputada y candidata a la alcaldía de este distrito. Nos queda este tema, contrato minero, y hay otros más, licenciada Ana Matilde. Vamos a una pausa, será muy breve y retornamos con más. Amigos, ya estamos de vuelta en Cara a Cara. Doble postulación. Bueno, y desde que esto se aprobó hace muchos años, esto ha ido en aumento. ¿Qué piensa usted? Sí. ¿Una persona con varios sombreros es lo que realmente necesitan los panameños? Voy a reiterar lo que siempre he pensado desde que entré en la vida política y desde que estoy en la vida institucional, como me he opuesto incluso a la doble residencia también. Yo creo que la doble postulación, la triple doble postulación es un fraude al elector. Y voy a explicar por qué. Usted no puede ejercer los 2 o 3 cargos. Y si usted tiene una alta popularidad, puede ser que usted se los gane todos. Pero entonces realmente usted está llevando a la toma de decisiones a personas que van a ser títeres suyos, porque usted es quien va a hablar en cada una de esas posiciones a través de esa pantalla, o llevará a personas por quien nadie votó. Porque finalmente nadie vota por los suplentes. Estará ocupando el suplente la posición cuando realmente la sociedad le había dado la confianza a usted. A alguien usted va a estafar, a alguien usted estafa, porque hay alguien que no va a recibir el trabajo directo suyo para el cual fue electo. Pero es una norma y es legal.
Podrá ser legal, pero desde mi punto de vista es completamente inmoral. Si usted quiere competir para otra posición, entonces renuncie a la que está, que eso es perfectamente válido, renuncie, deje al suplente, que el suplente busque sus votos a ver si gana, y usted compita por esa otra posición donde cree que puede servir mejor. Pero no trate de acaparar todo, porque además también es una forma de exclusión, porque entre más posiciones usted ocupa con su popularidad, menos personas, menos distintas personas pueden acceder a ese cargo público. Y eso, en materia de derechos humanos, es una violación a esa facultad, a ese legítimo derecho, no solo constitucional, sino convencional, de que las personas puedan aspirar a ocupar cargos públicos. Si yo los acaparo todos, si yo corro a representante, corro a alcalde, corro a diputado y además voy de vicepresidente o de presidenta, ¿qué puesto le estoy dejando a los demás? O sea que es un acaparamiento y a mi juicio es una estafa al elector. Claro, terminamos con esto. Contrato minero, ¿qué va a pasar al final del camino? Nuevamente tiene que regresar a la Asamblea, ya hay grupos que se preparan nuevamente con protestas. ¿Cómo va a terminar esto realmente? ¿El 2023 será el año donde se pondrá una firma final? ¿Habrá realmente una ley a través de este contrato? Yo no tengo una bolita de cristal para saber el futuro, pero sí sé que el presente se pinta muy descorazonador porque no supieron escuchar el clamor de la población. Más del 63% de la población dice que no quiere minería a cielo abierto, no quiere ese contrato minero, y el comunicado de la Presidencia de la República es prácticamente una confesión de parte de todos los errores que había en ese contrato que nos ha costado millones de dólares para que se escriba en favor más de la minera que del país. Y lo que se ha corregido, que se ha enmendado, es solamente lo superficial. En el fondo subyace la misma necesidad: proteger el ecosistema, proteger el agua, el recurso hídrico de Panamá, que se ve seriamente afectado, de alguna manera en riesgo por la actividad minera. Así que realmente yo no veo en los próximos días, no veo la paz que se necesita por no haber escuchado adecuadamente el mensaje que había detrás del rechazo al contrato minero. Licenciada, mil gracias por habernos acompañado aquí en Cara a Cara, la candidata a diputada por la libre postulación, Ana Matilde Gómez, hablando de temas importantes y de actualidad para todos los panameños.